Josué 14, del 6 al 14. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré como Él ha dicho. Gloria a Dios. ¿Cómo te sentirías si por causa de un error ajeno perdieras 45 años de tu vida dando vueltas en un desierto hasta ver a toda tu generación morir? Esta es la historia de Caleb, un hombre de 85 años, que después de una gran decepción, de un terrible fracaso, y no por culpa de él, 45 años después se encuentra tan fuerte, vigoroso, valiente y optimista como cuando tenía 40. ¿Cómo lo logró? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo logró Caleb sobrevivir a semejante decepción, a semejante fracaso que le costó, repito, 45 años de su vida perdidos dando vuelta en un desierto por algo que él no hizo? ¿Cómo es la historia de Caleb? Bueno, debemos entender el momento en el que se está escribiendo este texto. En este momento, toda la generación de Caleb y de Josué murieron en el desierto. Ese fue el castigo de Dios por lo que vamos a ver ahora. Y de esta generación, los dos únicos ancianos que hay en medio de una generación que en promedio tiene 40 años. En promedio, la generación que está ahí son hombres entre los 20 y los 45 años. Esa generación que está allí solamente está acompañada de dos ancianos. Y esos dos ancianos son Josué, el capitán de todo el ejército, y Caleb, otro de los valientes, cuya historia es supremamente gloriosa, supremamente inspiradora y contiene una gran enseñanza que nosotros necesitamos aprender o quizás necesitamos recordar. Vamos a mirar un poquito de la historia del fracaso, la historia de aquel día terrible y espantoso donde arruinaron todo. Esta es la historia. La historia de su fracaso constituyó primero un mal informe. Resulta que Caleb, junto con Josué, hizo parte de un grupo de 12 espías a los que Dios designó por intermedio de Moisés, designó en una misión importante. ¿Cuál era la misión? La misión era reconocer la tierra de Canaán. O sea, tenían que ir allá 12 espías, de los cuales uno era Caleb, y tenían que revisar, supervisar las condiciones de la tierra que ellos iban a conquistar, que ellos iban a poseer. La idea era que la examinaran, que trajeran un reporte
que permitiera, por supuesto, diseñar una estrategia adecuada para tomarla. Pero yo quiero que vengan conmigo a el relato de la historia en la Biblia, en Números. Vamos un momentico al libro de Números, capítulo 13, para que leamos el relato de el informe que dieron, porque es que el problema fue que dieron un mal informe. Imagínense que usted tiene que preparar un informe, le dan 40 días para preparar un informe, lo llevan a un lugar para que supervise ese lugar y elabore en 40 días un informe, y el informe se constituya en la desgracia más grande del pueblo de Israel. Este es el informe, Números capítulo 13, y vamos a leer un pedacito del informe donde está pues lo peor que dijeron. Números capítulo 13 del versículo 23, Números capítulo 13 del versículo 25 al 33. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, aquí está el informe: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, la pregunta es: ¿qué tiene de malo este informe? Si nosotros revisamos bien el informe, resulta que todo lo que dice el informe es cierto. Aquí no hay ninguna mentira, aquí no hay ninguna falsedad. Todo el relato bíblico y la historia comentan acerca de eso. Les puedo hacer un paréntesis para hablarle de los gigantes, pero me parece una tontería, pero bueno. Los gigantes de los que habla la Biblia no son los gigantes como de Pulgarcito y el gigante, o como esos gigantes que hay en las películas. Los gigantes eran hombres que medían aproximadamente 2,5 metros, o sea, hombres de una estatura exagerada, por así decirlo, pero no eran unos gigantes anormales que pertenecieran a una raza de extraterrestres y nada de esas cosas. En esos tiempos, y se ha podido corroborar, que existían hombres así. De hecho nosotros podemos también ver algunos hombres que alcanzan la altura de 2 metros, 2,10. Hay hombres aquí que todavía en el mundo, hay unos basquetbolistas y el hombre más alto creo que mide 2 metros con 11 o 15 centímetros. No sé, total, es que básicamente era una raza de hombres extremadamente altos. No eran extraterrestres ni era nada sobrenatural, pero por supuesto que eran de una estatura muy superior al promedio de la estatura de los judíos. El informe no tiene nada malo. Es un informe real, ordenado, sistemático, objetivo. Se cree que es objetivo, ¿cierto? Ellos pensaron esto es lo más objetivo acerca de lo que ellos observaron. Sin embargo, por este informe así tan ordenado, tan sistemático que acabamos de ver,
donde parece que no dejaron por fuera ningún detalle. Este informe fue la gota que rebosó la copa de la paciencia de Dios. Este fue el informe que condenó a toda una generación a vagar en el desierto, dando vueltas en círculo hasta que murieran todos, menos Caleb, que no estuvo de acuerdo con el informe. El único, Caleb y Josué, los únicos que no estuvieron de acuerdo con la manera como se dio ese informe, fueron los únicos que sobrevivieron. Por eso es importante que entendamos por qué el informe es malo y por qué produjo la ira de Dios, por qué produjo un castigo tan drástico y tan severo. Y básicamente el informe es malo por tres razones. La primera y la más importante de las razones por las cuales este informe es malo, pecaminoso y destructivo, es porque este informe magnifica la dificultad mientras desconoce e ignora por completo a un Dios que ha hecho grandes proezas y milagros entre ellos. Este informe magnifica, engrandece, exalta tanto la dificultad y el problema, pero ignora por completo la fidelidad de Dios, ignora por completo las promesas de Dios, ignora por completo los portentos, los milagros y las señales de Dios, que independientemente de que usted las crea o no, están dentro del contexto de la vida y de la experiencia de estos israelitas. Así como estos israelitas estaban viendo esos hombres grandísimos, gigantes, así como estaban viendo esas ciudades fortificadas, así como estaban viendo todas esas cosas, ellos también cuando salieron de Egipto vieron el Mar Rojo abrirse, vieron a un Dios que derribó a todos los dioses de Egipto, vieron los carros del faraón destruidos, llevados por las olas del Mar Rojo que los sepultaron. Vieron los cadáveres de los hombres que por años los habían esclavizado y azotado. Ellos vieron mientras caminaban por el desierto una columna de fuego que los alumbraba de noche y una columna de nube que los protegía de día. Ellos vieron que alguna vez de una roca brotó agua que sació su sed. Ellos vieron que llovía maná del cielo que los sustentó por 40 años en el desierto. Ellos veían la gloria de Dios todos los días. Por tal motivo, el informe es un informe incompleto, sesgado, torcido, que ignora a Dios y lo hace infiel y mentiroso. Y esto es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos, que entendamos la gravedad de este informe. Ellos olvidaron a Dios al dar el informe. Olvidaron quiénes eran. Olvidaron lo que Dios había dicho. Olvidaron todo lo que Dios había hecho y lo que habían vivido. Cuán fácil nos olvidamos de hasta dónde nos ha llevado el Señor. Por cualquier inconveniente que tenemos, por cualquier circunstancia negativa o adversa, inmediatamente comenzamos a hacer informes negativos, adversos, que ignoran a Dios, que magnifican el problema y que no nombran para nada la grandeza del poder de Dios. Es que tenemos una forma de hablar tan pecaminosa, tan incrédula, hermano, que a veces los impíos hablan mejor que nosotros. La segunda razón por la cual el informe es pecaminoso, malo, destructivo y los llevó al castigo, a la condenación, es porque procede de una mentalidad empobrecida y acomplejada. Repito, el segundo problema del informe es de dónde proviene el informe. El informe está contaminado con una mentalidad empobrecida y acomplejada. Ellos se sienten insignificantes e incompetentes a pesar de que son hijos de Dios y que vencieron un imperio y que han venido avanzando por el desierto
como unos guerreros valientes y que han sorteado toda una serie de dificultades, por supuesto con la ayuda de Dios, pero todavía se ven a sí mismos como langostas insignificantes. Todavía tienen un pobre concepto de sí mismos, todavía son unos acomplejados, todavía tienen mentalidad de esclavo, todavía tienen mentalidad de ruina, de pobreza, de miseria y de incompetencia. Y eso contamina lo que ellos ven, hermano. La manera como nos sentimos y nos vemos a nosotros mismos contamina todo lo que vemos y todo lo que hablamos. La percepción que tú tienes de ti mismo determina cómo ves el mundo. Pero lo que es peor, determina también cómo el mundo te ve a ti. ¿Quieres que repita la frase de ellos en la última frase del informe, en el versículo 33? Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. O sea, al enemigo lo ven gigante. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, o sea, nosotros nos veíamos como langostas. Y quiero decirte que cuando la Biblia dice langosta, no se refiere a la langosta esa costosísima que se vende en los restaurantes. La langosta de la Biblia es lo que nosotros conocemos como el paco paco. Esas son las langostas a las que ellos se referían. O sea, ellos se sentían como unos pacopacos. Y ellos veían, o sea, mire la desproporción, mire lo enfermizo, lo torcido, lo negativo, lo vil, lo miserable de este informe, que se pone a ellos mismos de esa manera. Y luego dice, nosotros nos veíamos así, como unas langostas. Y ellos a nosotros también nos veían como langostas. O sea que ellos también descubrieron cómo ven los otros. Pero yo creo que tenían razón. Porque quien se siente como una langosta, los demás lo ven como langosta. Es un principio, hermano. Es un principio. Si tú no te respetas a ti mismo, si tú no te valoras a ti mismo, no porque tú seas el plus ultra, porque la Biblia no enseña una autoestima basada en el ser. La Biblia enseña una autoestima basada en Dios, porque eres creación de Dios, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, porque la Biblia dice que eres corona de la creación y que has sido creado para la alabanza de su gloria. Entonces, el problema es que tú te ves como una langosta y los demás pues les toca verte así porque ¿qué más queda? Pero cuando tenemos esa mentalidad de langosta, cuando tenemos esa mentalidad de inferioridad, de miseria, de incompetencia, de debilidad, vemos a todo el mundo más grande, porque eso también es enfermizo. Que tú veas a los demás como gigantes es una enfermedad del alma, es una enfermedad de tu percepción, es la manera como ves a las personas, es la manera como te ves a ti mismo, y eso es algo que está dañado dentro de tu corazón. Y no debe ser tratado como lo trata la psicología, como una enfermedad, como pobrecito, como necesitas que te digan, mira, tú eres un genio, o tú eres Superman, o saca el campeón que hay en ti, o que te digan una cantidad de cosas de autoestima. No. ¿Sabes que Moisés, que logró grandes prodigios, grandes cosas para Dios, tenía una autoestima basada en sus limitaciones? Él una vez le dijo a Dios, cuando Dios lo llamaba, no me van a creer, envía a otro porque yo soy torpe de labios, o sea, yo soy tartamudo. Y cuando Moisés le dice a Dios, soy tartamudo, el cristianismo moderno, que ignora las escrituras, el cristianismo falso, el pseudocristianismo, el cristianismo comercial, enseña de un Dios que en ese momento debió decirle a Moisés,
yo te curo la tartamudez. Desde ahora dejas de ser gago y comienzas a hablar bien. Pero Dios no cambió nada de las debilidades de Moisés. La respuesta de Dios para la debilidad de Moisés fue: ve porque yo estoy contigo. Si te sientes débil, si te sientes que gagueas, si te sientes que te da miedo, no es mentira y no es ni siquiera un obstáculo, porque yo estoy contigo. Y Dios le enseñó al apóstol Pablo una lección que tiene que ver con la verdadera autoestima. Y el apóstol Pablo, habiendo aprendido la lección, escribe en la palabra de Dios: si he de gloriarme de algo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, fuerte soy. Porque por una enfermedad que tenía y que le pedí a Dios que me la sanara, pero no me la sanaba, el Señor me contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera que cuando soy débil, fuerte soy. La baja autoestima es pecado delante de Dios, porque contigo está Dios. Porque contigo está Dios. No porque no tengas debilidades, no porque no tengas falencias, es porque el Todopoderoso está contigo. Y a partir de su presencia, a partir de su elección, a partir de su llamado, a partir de su gloria, es que tienes que estructurar tu autoestima. ¿Quién eres tú? A partir de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para salvarte, allí es donde debe residir tu verdadero valor, tu verdadera autoestima. Gloria a Dios. La tercera razón por la que el informe está malo es por lo que produce, hermano, por lo que produce. Vamos un momentico otra vez al 14 de Josué, el versículo 8. Caleb está recordando aquel día nefasto en que todo salió mal y no fue culpa de él. Y dice 14:8, Josué 14:8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mire lo que dice: el efecto del informe fue desfallecimiento, desánimo. Derrota. Ese informe produjo todo lo contrario de lo que Dios quería ver en su pueblo. Dios quería ver en su pueblo hombres y mujeres valientes, aguerridos, confiados, berracos, luchadores, guerreros, que alcanzaran las promesas, que confiaran, que se sintieran seguros, que se sintieran satisfechos, que se sintieran realizados, que no le tuvieran miedo a nadie, que fueran adelante con fuerza y con poder. Pero ahora tiene un ejército de cobardes, amedrentados, aterrorizados, acomplejados. ¿Por causa de qué? De un informe que produce desánimo. Produce desánimo, hace desfallecer el corazón, frustra los planes y los propósitos divinos y lleva a las personas a la ruina, a la miseria y al fracaso. Un informe. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces tú eres portador de un informe así? ¿Y cuántas veces tú escuchas un informe así? Un informe aparentemente objetivo, cosas como: no podemos obtener esto, no tenemos los recursos, no tenemos el dinero, no tenemos la capacidad, es demasiado para nosotros, de esta manera no vas a poder lograr nada. ¿Cuántas veces nosotros pronunciamos un informe que ignora a Dios, que anula
todo el poder de Dios, su fidelidad, su misericordia, que no tiene en cuenta a Dios para nada, que no confía en nada sobrenatural. Un informe 100% objetivo, que no solamente relata con lujo de detalles la realidad que se vive, sino que la magnifica en su tragedia, en su escasez, en lo negativo, en lo malo. Magnifica el problema, magnifica el estorbo, magnifica la desgracia, magnifica la carencia, magnifica el que no hay, magnifica el no se puede. ¿Cuántas veces tú eres portador de ese informe? Un informe que desalienta a toda tu casa, a todo tu equipo de trabajo, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. ¿Cuántas veces tú, tratando de ser realista, tratando de ser objetivo, tratando de tener, como dicen, los pies en la tierra, destruyes la fe, la ilusión y la esperanza de aquellos que sí confían en que hay un componente sobrenatural, en que hay un factor invisible que no se ve, pero que es real? Y quiero recordarte lo que dice la Biblia acerca de la fe. Número 1 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2 dice, porque el que tiene fe, el que se acerca a Dios, debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Número 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Te lo repito. Por la fe entendemos. La fe no es bruta, ni la fe es irracional. La fe es supranacional, suprarracional. Está por encima de la razón del ser humano, pero no es contraria. ¿Sabe por qué? Porque este mundo que existe, con toda su lógica, con toda su matemática, con todo su orden, con todo su diseño, es absurdo, completamente ilógico, que el ADN del ser humano, que la célula, que el núcleo de una célula, que el núcleo de un átomo, que todas las maravillas que vemos, es completamente absurdo, ridículo, ilógico, irracional creer que se hizo de la nada. Es completamente estúpido y ridículo creer que la nada puede producir algo. Completamente absurdo. Que de repente existió un universo con orden, con sentido, con inteligencia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es que eso es muy cómodo, el problema es que sí lo hay. El problema es que sí lo hay. Y repito, por la fe entendemos que el universo fue hecho de la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Así que lo que no se ve es lo que es real y es eterno. Lo que se ve es pasajero, es temporal. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lo eterno crea lo temporal. Por eso yo no puedo ver lo temporal sin el contexto de lo eterno. Lo temporal es cambiable. Lo temporal es mutable. Pero detrás de toda circunstancia, iglesia, detrás de toda circunstancia adversa, no sé cuál es la circunstancia adversa, identifícala.
detrás de toda circunstancia adversa, hay una realidad eterna e inmutable que es Dios, a quien acudimos, y esa circunstancia es transformada por su poder. Y ese tiene que ser el informe que gobierne toda tu vida, porque si no, te vas a quedar dando vueltas en el desierto. ¿Sí entiendes? Si tú quieres avanzar, tienes que dejar de sentirte que eres una langosta. Si tú quieres avanzar, tienes que entender que lo circunstancial puede ser transformado por lo inmutable y lo eterno, que es la persona de un Dios que oye, de un Dios que ve, de un Dios que responde. De un Dios que nos ha respondido, que nos ha sostenido, que nos ha ayudado y que es digno de ser honrado cada vez que abrimos la boca para describir una situación. Una situación, por trágica que sea, no es el final de ninguna existencia para el hombre que cree en Dios, para el hombre que conoce el poder de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos un informe así? No permitas que un informe así te quite la esperanza, te quite la fe y destruya tu vida. No seas tú el que da el informe. No seas ese tipo de personas que le gusta hacer que los demás, entre comillas, pongan los pies en la tierra. No seas ese tipo de personas tan objetivas, que es más bien incredulidad y complejo de inferioridad. Eso es lo que hay detrás de las personas objetivas, que solamente ven lo malo y solamente quieren echar atrás, solamente quieren retroceder, solamente quieren rendirse, solamente quieren perderse, solamente quieren huir, porque esa mentalidad Dios la aborrece. Dios aborrece esa mentalidad. Ven conmigo nuevamente al informe de los israelitas y vamos a mirar un poquito del informe de Caleb en lo poquito que lo dejaron hablar. En lo poquito que lo dejaron hablar. Números 14, y vamos a escuchar a Caleb un ratico del versículo 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos. Ellos entendieron la gravedad de este informe. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Si ven, ahí sí está metido Dios. Ahí sí está metido el Señor. Ahí sí está metida una posibilidad muy grande de que Él se agrade de nosotros. Nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes. O sea, lo que ustedes tienen no es objetividad. Lo que ustedes tienen es rebeldía. Llamen las cosas como son. Ustedes son unos rebeldes contra Dios. Ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros, mire cómo dice, aquí hay un hombre que se siente diferente, dos varones que no se sienten langosta, y dice: nosotros nos los comeremos como un pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Es que ellos vieron gigantes. Sí, pero se dieron cuenta que Dios no estaba con esos gigantes. Ellos vieron gigantes, pero vieron gigantes desamparados. Y así es el mundo con todo su poder, así es el mundo con todos sus armamentos, así es la guerrilla, así es la FARC, así son las trampas, con todo su poder, pero no tienen a Dios. Dios los ha desamparado, Dios los ha abandonado, Dios los ha ajusticiado. Tienes que ver el enemigo como el enemigo está sin Dios, sin esperanza, sin refugio.
Y dice, su amparo se ha apartado de ellos. Son gigantes, sí, pero están abandonados. Y con nosotros está el Señor. No los teman. Con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Mira, no te vuelvas religioso. Si ahorita cantabas con mi Dios, saltaré los muros. Eso no es para el domingo, eso es para la vida entera. De lunes a sábado proclama que con Dios tú saltarás los muros, que con Dios harás proezas, que con Dios harás portentos. Decláralo, porque eso es música para el corazón de Dios. Eso es fe. Eso es honroso para Dios. Eso glorifica a Dios, eso exalta a Dios, eso alegra el corazón de Dios. Caleb tiene una visión del poder de Dios y de su fidelidad. Él no se ve a sí mismo como un perdedor, no se ve a sí mismo como una langosta, él se ve como un hijo de Dios. Y yo quiero que vayamos un momentico y viajemos al corazón de Dios. ¿Sabe por qué me encanta la Biblia? Porque en la Biblia habla Dios y nos muestra su corazón. Tú no puedes conocer a Dios sin abrir la Biblia. Si tú no abres la Biblia, tú tienes un Dios fabricado por tu imaginación, por tus creencias, por fábulas que aprendiste, pero no conoces al Dios verdadero, no conoces su carácter, su poder, su forma de pensar, su forma de sentir. Y yo quiero que leamos el efecto que produjo este informe en el corazón de Dios. Números capítulo 14, 20 al 24. Dice, entonces, aquí va a hablar Dios acerca del informe y acerca de lo que está pasando. Bueno, quiero decirles algo. Cuando Josué y Caleb dijeron que se comerían a ese pueblo como pan, en el versículo 10 dice que toda la multitud habló de apedrearlos. Hay gente que no le gusta que hablen de las cosas de Dios. Hay gente que no le gusta que nombren a Dios, porque eso ya es pasar a otro nivel, a otra dimensión, ¿cierto? Le gusta es el terreno material, lo que pueden tocar y ver, pero no me hables de Dios. El creyente habla primero de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a mirar qué dijo Dios. El efecto que estas palabras produjeron en Dios. Dice, versículo 20 de Números 14. Entonces el Señor Dios dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Esto fue después de una oración que hizo Moisés para que perdonara, porque Dios los iba a destruir por completo, o sea, los iba a aniquilar ahí mismo, los iba a matar ahí mismo. Pero Moisés se postró sobre su rostro y comenzó a clamar a Dios y a interceder, y Dios los perdonó. Los perdonó para no matarlos, pero la ira de Dios se manifestó, los castigó. Y quiero que más que el castigo veamos las palabras del Señor. Versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Si ven a Dios hablar, qué autoridad, qué soberanía, qué gloria, qué poder. A mí me encanta escuchar a Dios. Me encanta, me encanta. Mas ciertamente como vivo yo, dijo el Señor, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hacemos al versículo 26 donde continúa la cosa. Versículo 26. Dice,
Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla porque Dios lo oye. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Sabes qué decían cuando estaban en el desierto? Después de los portentos y milagros que vieron, decían: Dios nos trajo a este desierto para matarnos de hambre y de sed a nosotros, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Eso era lo que decían. Murmuración. Murmuración y queja, murmuración y queja, murmuración y queja. Te quejas del trabajo, te quejas del deporte, te quejas del clima, te quejas del frío, te quejas del calor, te quejas de la iglesia, te quejas de los pastores, te quejas de los vecinos, te quejas del tránsito, te quejas y te quejas y te quejas y te quejas. Bueno, todas las quejas las oye Dios y a Él no le gusta. Seguimos leyendo en el versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Esa generación pereció ahí en el desierto. No logró entrar a la tierra prometida por un informe mal hecho. Escucha bien, por un informe mal hecho. No conocemos a Dios. Nos cuidamos de algunos pecados que de los cuales nos debiéramos cuidar, pero de todas las sandeces y necedades que salen de nuestra boca y que llegan a los oídos de Dios, no nos cuidamos. Y esas sandeces y esas necedades son las que determinan nuestra vida y nuestra historia. Hasta que no aprendamos a hablar como se debe hablar, no entraremos en el lugar que Dios nos ha prometido. No alcanzaremos las cosas que Dios nos ha entregado. Por hablar mal, pereció una generación. Por un mal informe. Y no tenemos tiempo de ir hacia atrás para mirar todas las quejas de que no comemos carne, de que siempre comemos maná, de que estamos en las mismas. Quejas que reflejan la vida cotidiana de las personas insatisfechas en Dios, de las personas que no tienen una visión de Dios en su vida, de las personas que solo contemplan lo que tenemos aquí y ahora. Qué triste y miserable es la vida sin ver a Dios. Verdaderamente que sí es triste la vida sin Dios. La vida sin confiar y sin esperar en un Dios sobrenatural que nos ve, que nos ama, que nos oye. Es una vida miserable. Es una vida miserable. Es una vida que consiste solo en lo que tengo o lo que no tengo. Lo que me pasa o lo que no me pasa. Es una vida sin sentido, sin valor, sin fruto, sin trascendencia. Dios no quiere que vivamos esa vida. Dios quiere que vivamos vidas trascendentes, gozosas. Dios es el ingrediente sobrenatural que hace que la existencia tenga sentido, tenga valor, tenga valor. Dios castigó esa generación por un mal informe. Hermanos, cuidemos nuestros informes, el informe que le damos a nuestros hijos, el informe que le damos al cónyuge, el informe que le damos al gerente de la empresa, el informe que le damos al pastor de la iglesia, el informe del no se puede y no hay. No se puede y no hay. Ese es el más terrible y espantoso de todos los informes, hermanos.
Ese es el pecado más horrendo y espantoso, por lo cual podemos perder, hermano, todas las bendiciones de Dios. Por lo cual la vida se convierte en un círculo vicioso de hastío, de fastidio, de quejadera, de maldición, hermano. Aprendamos a hablar delante de Dios. Aprendamos a hablar como habló Josué, como habló Caleb. Un informe diferente. Por eso son tan importantes estos hombres. ¿Cómo se sostuvo Caleb? Porque básicamente las palabras de Caleb son el motivo de nuestro mensaje hoy. Dice, el Señor me ha hecho vivir. Josué 14:10. Josué 14:10. Ahora bien, dice Caleb, 45 años, hermano, 45 años, ubícate, 45 años estaban frente a la tierra prometida. Tenían la tierra prometida enfrente. Solamente habían ido a buscar información para realizar la conquista de esa tierra. Pero el informe que trajeron destruyó todo, acabó con todo. Y un hombre que no tiene la culpa, Caleb, que no tiene la culpa, tiene que postergar su vida, tiene que postergar sus deseos, sus anhelos, su victoria, la tiene que postergar por 45 años. Él tiene que caminar por 45 años en un desierto sin fruto, sin nada, viendo morir toda la generación. Le costó mucho a Caleb. ¿Cómo se sostuvo? Hermano, porque es que no se sabe qué es peor, las consecuencias de mis propios errores o las consecuencias de los errores ajenos. Creo que eso es terrible. Vivir las consecuencias de un error ajeno sin que se te amargue el corazón, sin renegar, sin perder la fuerza, sin perder el vigor. El tiempo se detuvo para Caleb. El tiempo se detuvo. No se debilitó, no se amargó. ¿Cómo lo hizo? Dice, ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo. El Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés. Aquellas palabras de Dios, en ese momento trágico, en ese momento tan traumático, desalentador, él escuchó que Dios dijo, pero a mi siervo Caleb le daré esta tierra. Sí, pero dentro de 45 años. No es tan fácil. Esperar 45 años no es tan fácil. Pero si Dios te ha dado una palabra, la palabra de Dios es poderosa para sostenerte 45 años y mucho más, porque ella es poderosa y es eterna. Abraza la palabra de Dios. Cuando desfallece tu corazón, una simple palabra de Dios es poderosa para levantarnos. Para levantarnos. Dios lo hizo vivir, le dio esperanza. Le dio esperanza. Mire, los informes malos y torcidos matan la esperanza. Y ningún ser humano puede vivir y florecer sin esperanza. Nosotros pensamos que el secreto de la eterna juventud es la comida, la alimentación, las vitaminas, el ejercicio, y todo eso está bien. Pero hay algo más profundo, hay algo más interno. Hay algo más poderoso que hace vivir el ser humano y es la esperanza. La esperanza. Estar esperando algo. Es una promesa de Dios que te mantiene vivo porque sabes que Dios es fiel y que todas sus promesas son sí y son amén. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y aunque tardare, espéralo porque pronto vendrá. Dale un aplauso al Señor. Bendito Dios.
La esperanza produjo en él que los años no deterioraran su cuerpo. La esperanza produjo un hombre de 85 años que tenía la fuerza de un hombre de 40. Se sostuvo con la palabra de Dios. Se sostuvo creyéndole a Dios. Se sostuvo esperando en Dios. Y al final, ¿qué obtuvo? El versículo 24 de Números 14. Mire la palabra que sostuvo a Caleb por 45 años, lleno de gozo, de fortaleza, de entusiasmo y de esperanza. Dijo Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en esta tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hermanos, él obtuvo, número uno, lo que quería. Él quería esa tierra. Él reconoció esa tierra, la vio, la saboreó en su mente y en su corazón. La había deseado y la había contemplado, pero no con codicia, sino con fe. Hay una gran diferencia entre la codicia y la fe. La fe espera en Dios. La fe busca a Dios. La fe ora a Dios. La fe sabe que de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto, que Él es el Padre de las luces, que Él es bueno, que Él es quien no le daría nunca una serpiente a alguien que le pide un huevo, ni una piedra a alguien que le pide un pan. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gusten, vean y prueben que es bueno el Señor, dice un salmo. ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtuvo Caleb? El monte que él quería, el monte que él había visto, el monte que él había deseado y el monte que había contemplado con fe en que Dios se lo daría. Pero ahora Caleb está frente a Josué y está haciendo algo más. Escucha bien, algo más que ver y algo más que desear, algo más que contemplar y algo más que creer. Lo está pidiendo. Él le dice a Josué: dame ese monte, yo puedo con él. Dame ese monte. Le dio lo que pidió. Escucha, lo que pidió. Pedir es importante para Dios. Pedir es importante para Dios. Mire, la Biblia tiene una cantidad de relatos que lo demuestran. Hay un ciego que se llama Bartimeo y todo el mundo sabe que es ciego. Es famoso porque es ciego de nacimiento. Es famoso porque mendiga en el pueblo de Israel junto a las calles. Todo el mundo sabe que Bartimeo es ciego. Y cuando Bartimeo le dice al Señor: ten misericordia de mí, se lo grita varias veces, el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? No es una tontería preguntarle a un ciego qué es lo que quiere. Es bastante tonto preguntarle a un ciego qué tú quieres. Obvio. ¿Y por qué no se lo da? ¿Por qué simplemente no extendió su mano y dijo: recibe la vista? ¿Por qué era necesario que Bartimeo dijera: quiero que me sanes? Quiero que me sanes. ¿Por qué era necesario que lo pidiera? ¿Y por qué era necesario que lo deseara? Revisa todos los milagros de Jesús. Encuentra a un hombre tirado en una camilla por 38 años y le pregunta: ¿tú quieres ser sanado? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no queremos ser sanados.
Porque muchas veces no queremos ser transformados, porque muchas veces estamos orgullosos de nuestra enfermedad, orgullosos de nuestra miseria, orgullosos de nuestra pobreza, orgullosos de nuestra carencia, orgullosos de nuestra mezquindad, orgullosos de nuestra ruina, orgullosos de no tener salud, orgullosos, es nuestro motivo de conversación. Lo mal que estoy. Y realmente no quieres. Por eso no lo tienes. Ni lo quieres, ni lo crees, ni lo pides. Ese es el problema de la gente incrédula. Ese es el problema de la gente a la que no pasa nada, hermano, no sucede nada. Este es el problema de la gente que da vueltas en círculo en un desierto y su vida nunca llega a ningún lado. El Salmo capítulo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesús dice, el que pide, recibe. El que toca, se le abre. Si no pides, no recibes. Si no tocas, no te abres. Y para pedir, tienes que ver, tienes que creer que Dios te lo puede dar. Y lo tienes también que querer. Y repito, esto no es codicia, esto es fe.